Muy buenos días, que el Señor pueda seguir bendiciéndonos esta mañana mientras los chicos se van a su clase. Ya extrañábamos el barullo de la escuela dominical. Creo que los profesores no opinan lo mismo, pero volvimos a estar completos. Realmente, hermanos, es una bendición. Siempre oro agradeciendo al Señor por todo lo que Él nos deja hacer en su obra. Dice que cada uno de nosotros ponemos un poquito de cada uno de nosotros para que la obra del Señor se lleve a cabo. Y la palabra también dice que somos un cuerpo, y yo tomo el ministerio también como un cuerpo de liderazgo, y es tan importante la labor de cada uno, y agradecemos al Señor por la vida de cada una de las personas que está sirviendo al Señor con sus dones y talentos. Tenemos un equipo excelente de maestros en cada una de las edades, y realmente hay que agradecer por sus vidas y pedirle al Señor que Él le dé sabiduría a cada uno de los que enseñamos su palabra para que podamos seguir creciendo en la sana doctrina. Hermanos, es un desafío mantenerse bíblicamente correctos, porque hay demasiadas tendencias, y el desafío es siempre tener la palabra de Dios como autoridad y tratar de enseñar lo más recto posible, porque también las palabras se pueden torcer. Un principio bíblico se puede forzar y se puede llevar a otra cosa, y realmente los maestros están siempre en nuestras oraciones para que la enseñanza pueda ser eficaz en ese corto tiempo. Por eso siempre pedimos que podamos aprovechar y venir a tiempo para que se pueda absorber en la semana, hermanos. Son 40 minutos, ¿verdad? 40 minutos o menos, y aprovechar ese tiempo de aprendizaje. Bueno, me gustaría orar, poner en las manos del Señor lo que vamos a escuchar en esta mañana y desarrollar lo que tenemos por tema de hoy. Señor, gracias por este tiempo una vez más. Gracias porque hemos podido llegar y estamos sentados en un lugar donde podemos estar cómodos. Gracias queremos darte por la libertad de poder tener tu palabra, por la libertad de poder reunirnos a exaltar tu nombre, por la libertad de escuchar tu palabra. Señor, ayúdanos a realmente siempre valorar la riqueza que tenemos a nuestro alcance. Ayúdanos en esta mañana a poder aprender un poco más de tu palabra. Señor, guía, y que seas tú mismo el que nos enseñe a través de tu Espíritu Santo. Señor, te damos el control y estamos atentos a tu voz en esta mañana. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Abrazamos un lema este año, llamados a seguir, que está direccionado hacia volver a repasar lo que es la labor o el desafío, el llamado de ser discípulos de Cristo. Toda aquella persona que ha abierto su corazón a Cristo ha comenzado un proceso, también le suelen llamar un nuevo nacimiento, y empieza a crecer en la vida cristiana, tratando de ser imitadores de Cristo, tratando de caminar por donde Cristo caminó, o de la forma que Cristo caminó, teniendo a Cristo como ejemplo. De ahí mucho del significado de ser llamados cristianos, seguidores de Cristo, o como Cristo, o buscando ser como Cristo. También uno de los domingos usamos
la afirmación expositores de Cristo. Estamos llamados a seguir a nuestro Maestro. Y nuestro texto lema está en Juan 1, el verso 1 y el verso 14. Dice la palabra de Dios que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo hecho carne, Jesús, vino a la tierra y habitó entre nosotros. Y nosotros podemos ser testigos de su gloria. Siguiendo un poco esa línea de cuando hicimos la presentación del lema de este año, que con la ayuda del Señor, domingo tras domingo, vamos a ir desarrollando. El título del mensaje de hoy es al servicio del estatus, de la posición, al servicio del estatus. Ya vamos a entender un poco del porqué este título. Y el texto uno de los textos principales que vamos a usar en esta mañana se encuentra en Mateo 6, 24. Quiero seguir un poco la línea de los requisitos que venimos desarrollando domingo tras domingo. Requisitos para ser usado como un expositor. Estos principios nosotros lo hemos sacado de Filipenses 2, 5 al 8. En el primer mensaje relacionado a uno de los requisitos, se cita en el verso 5 de Filipenses 2, que dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ese verso 6 es el que vamos a desarrollar hoy, bajo la descripción de que, como en el primer lugar nosotros vimos, es necesario para ser un buen expositor de Cristo, es necesario sentir lo mismo que Cristo. Eso estuvimos viendo el domingo pasado, la sensibilidad espiritual y las cosas que pueden afectar a nuestra sensibilidad espiritual. Y hoy vamos a ver el segundo requisito, no estimar más alguna posición humana o algún anhelo humano sobre lo que Dios nos llamó a hacer. Sería más o menos dentro del concepto del amor a lo externo. Cualquier amor a lo externo que esté por encima de lo que debería ser, puede ser una cosa que nos impida ser un buen expositor de Cristo. Puede ser que nos impida ser un discípulo. Porque el texto dice, el cual Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Cristo tuvo que decidir entre una posición, entre un estatus y hacer realidad el llamado que estaba haciendo Dios al venir a la tierra. Es la misma situación con nosotros. Si nosotros queremos abrazar realmente el desafío de ser un discípulo, va a llegar el punto en el que tenemos que tomar esa decisión. Quiero leer primeramente, relacionado ya a nuestro título de hoy, al servicio del estatus, Mateo 16,
24. Mateo 16, 24, si podemos abrir nuestras Biblias, o ya tenemos que decir ahora a los pastores o sus aplicaciones favoritas. Lastimosamente. Dice, voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Al servicio de una posición o al servicio de aquel que nos llamó a ser sus discípulos, al servicio de Dios o al servicio de un estatus. El texto es bastante claro y dice: aquel que quiera llamarse mi discípulo va a tener que negarse a algunas cosas. Dios en su sabiduría, conociendo nuestra humanidad y los efectos que el pecado nos ocasionó, nos dice que nuestros anhelos a una posición o a alguna otra forma de exaltación desmedida es una barrera para ser realmente un seguidor suyo. Hermanos, estas líneas que acabo de leer tiene muchas verdades. Acá menciona los efectos del pecado. ¿A qué apunta Satanás? ¿A qué apuntó Satanás en el Edén? Y serán como Dios. ¿Por qué si vos podés estar en el número 1, tenés que conformarte a estar en el 3? ¿Por qué? ¿Por qué si vos podés ser creador, tenés que quedarte en el estatus de creación? ¿Por qué pudiendo decidir vos, tenés que hacer que otro decida por vos? Ese fue el planteamiento en el Génesis. Dios no quiere que coman, porque si Él sabe que si ustedes comen, serán como Dios. Y ahí tocó un punto vital de nuestra humanidad. El deseo desmedido o el anhelo desmedido de una posición, de un estatus, de una carátula. Me gusta mucho la foto que eligió Ada cuando compartamos el bosquejo. Gracias. Eso que dijeron. Hay una foto con un tipo con la escarapela casi, con el número 1. Entonces, al servicio del estatus o al servicio de nuestro Padre Celestial. Otro texto de Mateo, de vuelta, un poco más arriba, 6:24, dice lo siguiente. De vuelta en la Nueva Versión Internacional. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Este es un tema que hay que abordarlo con mucha sabiduría. No es que el cristianismo esté en contra de las riquezas. El cristianismo está en contra de cuál es tu prioridad. El cristianismo está en contra cuando cualquier otra cosa ocupa el lugar de Dios. Hermanos, Dios es bastante directo. Dios es un Dios celoso. Dios no va a pelear su lugar con nadie. Al servicio
del estatus o al servicio de nuestro Padre Celestial. No se puede tener dos señores, porque al amar a uno estará aborreciendo al otro. ¿Cuál es nuestro tamaño de importancia a quizás una posición, a quizás un nombre? La palabra de Dios dice que como seguidores de Cristo estamos llamados a quizás renunciar a tener esa prioridad sobre estar atentos a cuál es el camino que Cristo nos mandó a caminar. En Efesios 10:12 usa unas palabras interesantes nuevamente. La Nueva Versión Internacional, creo que el pastor se está desviando un poco de la Reina Valera, la imbatible, ¿verdad? Pues somos obra de sus manos. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Es el conocido texto, porque somos hechura suya, creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en Él. Hay un camino, hermanos, que ya está hecho para vos y para mí, que es el propósito precioso, único y exclusivo para tu vida que Dios hizo. La pregunta es, si estás más interesado en tener un título fuera de ese camino, hay un problema. Porque en el propósito de Dios está todo preparado, que puede haber también un estatus, pero el estatus es diferente porque ese estatus va a ser puesto por Dios. Pero Dios va a estar primero. Va a ser Él el que te va a poner. No vas a tener que dejar de lado tus principios para alcanzar. No vas a tener que negociar tus valores para alcanzar ese estatus, porque es un estatus que Dios ya preparó de antemano para que recibamos. Son las bendiciones y los regalos que están todos en un contenedor con nuestro nombre. Hay que abrir y disfrutar. Pero eso está en el camino que el Señor preparó, en su propósito. Y si uno toma la decisión de ser un discípulo de Dios y caminar por donde Él nos guió, ese precioso propósito se va a ir descubriendo. Pero ya está todo. Y hermanos, ese propósito, como dije, es único y es exclusivo. Está hecho a medida de lo que anhela nuestro corazón. Jóvenes, hay una esposa y un esposo para ustedes en ese contenedor. No agarren otra cosa. Hay una preciosa carrera. Hay una preciosa familia. Hay hijos, nietos, bisnietos, todas las generaciones. Pero eso está en el propósito, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros pudiéramos caminar por Él. Llamados a seguir, llamados a buscar ese camino. ¿Al servicio de quién? Al servicio del estatus, al servicio de los logros. No estamos en contra de los logros, pero sí un logro que esté fuera de la voluntad de Dios. Ese logro, hermanos, está predestinado a fracasar. Nada que no venga de Dios va a durar. Pero el tiempo pasa. Los años pasan. Y qué triste es quizás darse cuenta después de mucho que teníamos que haber soltado hace rato algo que no viene de Dios. El camino preparado para cada hijo de Dios solo será visible según podamos seguir los pasos del Maestro. Hermanos, es un llamado, es un desafío
a que podamos prestar atención al servicio de quién o cuál es nuestra razón de hacer las cosas. Muchas veces estamos gastando, invirtiendo, está mal dicho la frase nuestros recursos, porque realmente nada es nuestro. Estamos usando los recursos que Dios nos da. La vida Dios nos da. La capacidad que tengamos de ingresos, Dios nos da. Todo es de Dios. Estamos llamados a ser administradores, mayordomos de los bienes de alguien mucho más grande que nosotros. ¿Cómo estamos gastando las cosas que Dios nos dio? ¿Estamos realmente invirtiendo en lo que a Dios le gustaría que invirtamos sus bienes? Y si el pastor era un poco violento, no es mi caso, haría mención del Génesis. Porque el dueño va a volver. Eso está en la Biblia también. ¿Y cómo le encontró al mayordomo? Le estaba tratando mal a su otro que eran iguales que ellos, ¿no? El mismo jefe fuera. Y apareció el patrón antes de tiempo. Y en el dulce idioma guaraní, se prendió de la situación. Hermanos, Dios nos dio todo a nosotros. ¿Qué va a pasar si Dios hoy nos pide la rendición de cuentas? ¿Cuántas horas de vida nos dio hasta hoy? ¿Cuántos recursos nos dio para administrar? ¿Para qué usaste mi dinero? ¿Para qué usaste la vida que yo te di? Esa sería la pregunta del Señor. Y esa es la pregunta: ¿al servicio de quién? ¿Al servicio del estatus o al servicio de nuestro Padre Celestial? Vamos a orar. Padre, en esta mañana queremos poner delante de ti esto que hemos escuchado una vez más. Pedirte que tú puedas obrar en nuestras vidas, en nuestros corazones, para que ese llamado que siempre tuvimos pueda latir o pueda estar en nosotros, en nuestras mentes, un poco más fuerte. Que estamos llamados a ser discípulos. Estamos llamados a ser representantes tuyos. Estamos llamados a buscar y seguir tus pasos. Señor, ayúdanos a entender si no tenemos claro quizás cosas, anhelos en nuestro corazón, deseos que quizás nosotros estamos luchando y trabajando para anhelos que no son tus anhelos, para objetivos que no nos acercan a donde tú quieres llevarnos. Ayúdanos a saber diferenciar tus pisadas de tantas pisadas que vemos para poder seguirte a ti. Queremos estar al servicio tuyo en el ambiente en el que estemos, haciendo lo que hacemos, pero guiados por ti. Y tu palabra dice que si nos centramos en ti, tú te vas a encargar de darnos todo por añadidura. Señor, queremos tener todas las cosas que vienen de ti. Ayúdanos en tu nombre. Amén. Que el Señor nos bendiga en esta mañana.